desarrollábamos hace algunos días, que tiene que ver con este fallo que es realmente inédito, que obliga al municipio a reunirse con vecinos. Bueno, justamente decíamos al principio de semana, a partir de un comunicado de prensa que nos envió el Proyecto Revuelta, la organización Proyecto Revuelta, que daba cuenta que el jueves de la semana pasada habían sido notificados de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que daba cuenta de una resolución en donde la Corte, es decir, el órgano principal de justicia de la provincia de Santa Fe, exhortaba a la municipalidad de la ciudad de Santa Fe a que en el término de 60 días convoque a los vecinos de la Vuelta del Paraguayo para oírlos en relación a las medidas a adoptar en el futuro frente a eventuales inundaciones. Esto había comenzado en agosto del 2014, dice en la organización Proyecto Revuelta, cuando en primera instancia solicitaron una reunión formal con el municipio de Santa Fe, según escuché hace algunos días al doctor Villano, para evaluar cómo debía ser la evacuación del lugar frente a una crisis hídrica como se venía desarrollando en los últimos años en Santa Fe. Esto no prosperó. La doctora, en la justicia en primera instancia, la jueza civil y comercial doctora Forno había resuelto que era necesario escuchar a las partes, sin embargo fueron apeladas estas decisiones hasta llegar a la Corte, que adoptó la medida que les decía anteriormente de exhortar al municipio, no a la figura de José Corral, pero me imagino en tanto responsable del gobierno municipal, a que en el término de 60 días convoque a todos los vecinos de la Vuelta del Paraguayo. Están Bien. con nosotros invitados hoy. Exactamente, relacionados con el proyecto Revuelta está Anaí Acebal, que es una de las representantes de este proyecto. Bienvenida, Anaí. Está también con nosotros Guillermo Muné, de la asociación Trama Derecho en Movimiento, para dialogar sobre este tema. Bienvenido también, Guillermo. Bueno, un fallo que, si uno lo piensa, es realmente escandaloso, que la justicia tenga que obligar al propio intendente de una ciudad a reunirse con sus vecinos. Sí, realmente lo es en esos términos, y lo es en una mayor escala, porque hoy es la vuelta, pero esto en general pasa en los barrios y pasa con la forma en cómo se construyen las políticas. Como comentaban recién, nosotros en 2014 nos comunicamos, este trabajo es articulado con la gente de Tramas, digamos. Nosotros nos comunicamos con ellos porque en el centro de evacuados no se permitía que entre y salga gente libremente, se les pedía documentos, incluso la gente que estaba en el barrio y no evacuada no podía entrar, no podían ir sus familiares, y mucho menos nosotros. En ninguno del momento de la evacuación, que fue más de un mes, pudimos entrar. Proyecto Revuelta al lugar. Entonces presentamos un recurso de amparo por esta cuestión, y si bien en el momento en que nos convoca la jueza y resuelve eso que estaban comentando recién, la necesidad de que el municipio se junte con los vecinos a charlar sobre cómo se llevarían adelante las diferentes instancias de inundación, si bien el amparo ya no tenía curso porque había terminado el proceso de evacuación, sí nos recibe a las partes involucradas, y a partir de lo que se dice resuelve eso, cuestión que el municipio apela en numerosas instancias, que puede explicar mejor Guille, y que llega hoy a la Corte Suprema a no darle lugar a esa apelación, y lo que es innegable, lo que venimos sosteniendo, de que el municipio se tiene que reunir por esto de la inundación, por lo que es las viviendas y por lo que es la vuelta a casa hoy, y por demás cuestiones que se vienen exigiendo. ¿Cómo va a ser el cumplimiento de esto? O sea, una persona que nos veía en el programa cuando Héctor comentaba el tema, me decía, ok, y si se siguen negando, ¿qué puede hacer la justicia para...? Es insólito el fallo, digo, es insólito que un intendente no atienda a los vecinos, está claro, digo. Pero ¿cómo puede hacer la justicia para... Ahora ya está el fallo de obligarlo? ¿Se van a seguir negando? ¿Qué hace la justicia con esto? Esperemos que no, porque la resolución de la jueza de primera instancia era muy más que razonable, muy moderada, y lo que a todos ustedes les llama la atención es cómo puede haber sido objeto de tantas impugnaciones y resistencia por parte de la municipalidad, que, como dijo Anaí, fue vencida en todas las instancias. Perdieron un recurso de apelación, perdieron un recurso de queja ante la Cámara de Apelación, fueron con recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El Procurador General de la provincia, Jorge Barraguirre, dictaminó que era improcedente seguir discutiendo esa decisión, y es lo que ahora la Corte Suprema vuelve a ratificar.
Instrumento el Poder Judicial tiene múltiples para una medida tan prudente no sea denegada. Si la municipalidad, como digo, esperemos que no, persistiera en esta negativa a escuchar a los vecinos frente a múltiples atropellos que se daban en aquel momento de la evacuación y que se siguieron dando en el nuevo, de haberse cumplido con la resolución de la jueza, se hubiesen evitado situaciones en la última emergencia hídrica de fin de 2015. Si la municipalidad persistiera, la jueza podría adoptar medidas de las que reclaman los vecinos por sí mismas, con el antecedente de haber instado al poder político a que cumpla con su responsabilidad y persistir. Un ejemplo de esto sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre movilidad jubilatoria dicta un fallo Badaro 1 diciéndole a los poderes políticos adopten un sistema de movilidad, no hacen nada, dicta Badaro 2 diciendo, bueno, mientras no adopten un sistema de movilidad jubilatoria, dispongo que se hagan conforme a la evolución de los salarios generales de la economía. Y después, por suerte, los poderes políticos terminaron reaccionando. Es decir, le pide a quienes tienen que hacerlo que lo hagan, y si en caso que lo omitan, puede adoptar medidas la propia jueza sobre el respeto de los derechos de los vecinos. Otra posibilidad es bastante frecuente, es poner multas diarias por la mora en el cumplimiento. Es decir, son 60 días, persisten en incumplimiento, por cada día que se omita, se conoce eso como nombre técnico de astreintes, procede una multa diaria. En algunos casos hasta se ha puesto como multa diaria sobre el patrimonio personal del funcionario, no solo del municipio, porque si no esto también carga sobre las cuentas del conjunto de los ciudadanos. Y dice, bueno, además que la debe la municipalidad, la debe, por ejemplo, a esta multa el señor José Corral. Por cada día de omisión de esta orden. Hay instrumentos para que no persistan en la negativa, ¿no? Sí, no, eso es una cuestión totalmente descabellada, pero Anaí, es una cuestión con la que ustedes, como bien mencionaba también Héctor, vienen luchando desde hace muchísimo tiempo, no solamente con esta cuestión que tiene que ver con la crisis hídrica, sino también con la necesidad de obras que se requieren en este lugar, la Vuelta del Paraguayo específicamente. Sí, ni hablar. Como decía Guille, todo lo que se hubiera evitado, todo lo que se evitaría constantemente, esa violencia cotidiana que sufren quienes viven en ese lugar, por no sentarse a hablar y no acordar entre quienes están viviendo y habitando ese lugar. La lucha viene desde hace mucho tiempo, tiene que ver con la inundación, tiene que ver con cómo se atropellan los derechos de los vecinos a organizarse, cómo se habían organizado históricamente, cómo viven el momento de la evacuación, que ya se sabe parte del barrio, digamos, y también ni hablar con el abandono constante, que es una decisión política también, que tiene que ver con las obras, que sabemos que son básicas, que hemos presentado en el Consejo Municipal, que ha sido aprobado en 2014 y que hasta el día de hoy siguen sin hacerse esas obras, sigue elevada a que el Ejecutivo las evalúe y le dé marcha, y hoy se presenta un plan que no contempla esas obras, que no contempla lo que los vecinos vienen diciendo, de cómo quieren vivir el barrio y de qué forma lo viven, y históricamente lo han construido porque es un barrio que tiene más de 100 años también, que tiene su organización y sus relaciones y sus lazos muy fuertes entre las personas que lo constituyen. Y bueno, hoy las propuestas que aparecen, que a su vez vuelven a no ser claras, a no ser charladas con los vecinos y a venir cerradas desde arriba, y la propuesta es: de acá te muevo acá, sin consultar ni nada, cuando nosotros sabemos que viviendo en otros lugares de la ciudad, a nosotros mismos, posiblemente a todo lo que estemos acá, no nos pasaría, nadie vendría a decirte yo de acá te muevo acá, sin una charla, sin demás cuestiones, porque el derecho a la propiedad es muy fuerte en otros lugares. Entonces vienen así con una imposición que no es consensuada y que no tiene aceptación en la mayoría de los vecinos, porque implica una relocalización, aunque digan que no, en palabras. No, más que una pregunta, una reflexión, una resolución judicial termina resolviendo un problema legal.
Detrás queda una población muy sensibilizada por las sucesivas negativas probadas que ha tenido el municipio para no recibirlos, y me hace pensar que los consideran ciudadanos de segunda hasta los vecinos de la Vuelta del Paraguayo respecto a sus pedidos. Es el propio municipio, esto me parece es importante, el que apelaba a las decisiones favorables al diálogo en primera instancia y en segunda instancia. Era el mismo municipio el que las apelaba, el que se negaba. Es muy impresionante. Yo no sé si hay antecedentes en la ciudad de Santa Fe respecto a este tema. Yo recordaba otro, muy parecido tal vez, la ocupación de Santa Rita, cuando la justicia tuvo que resolverle el desalojo de Santa Rita, que tenía que ser de manera prolija, gradual, y con la política como protagonista del desalojo, y no apostando al desalojo violento. De ahora en más, si no se cumplen los 60 días, lo explicó el doctor Muné, pueden empezar a aplicarse los intereses. De todas maneras, ¿cuál es el problema que el municipio tiene con ustedes? El problema real. Porque el entripado, por decirlo de alguna manera. A ciencia cierta no se sabe porque nunca nos sentamos a charlar, pero lo que está detrás siempre son los intereses económicos que tienen esas tierras, que muchas veces hemos charlado incluso con ustedes. Sí. Lo que hay detrás de todo esto, que es la zona de isla, la zona de tierra, lo que es los boliches. También hemos charlado cuando hay decisión política de hacer las cosas se hacen enfrente, en espejo al barrio, están los boliches. 3 millones o 4 millones de pesos invirtió el municipio para que tengan los servicios básicos que el barrio no cuentan, y que ese mismo dinero, si se hubiera destinado al barrio, se podrían haber llevado adelante gran parte de las obras, sobre todo el camino y alcantarillado, que es como lo más importante. Entonces nosotros sabemos que hay fuertes intereses económicos en esas tierras, que la disfrazan de que ahí no se puede vivir, porque es un lugar de vulnerabilidad hídrica. Nosotros hemos demostrado también en el Consejo con las obras de que eso no es cierto, que si se hacen las obras en ese lugar se puede convivir con la crecida sin que sea una inundación, que es a lo que está dispuesto gran parte del barrio, y que tiene que ver con la forma de vida. Lo de los boliches está bueno explicarlo porque habla de este proceso o responde a lo que planteaba Héctor, de que los consideran ciudadanos de segunda. Los boliches estaban en el centro. Los echaron del centro porque molestaban a los vecinos, básicamente. Se fueron enfrente a la Costanera Nueva. Los echaron porque molestaban los ruidos a los vecinos de Guadalupe. Y ahora los pusieron enfrente de los vecinos de la Vuelta del Paraguayo. Total, los vecinos de la Vuelta del Paraguayo no le importan a nadie, por lo menos al municipio no le importa. Digamos, tiene que ver, con una concepción al lado, a la vuelta. Los boliches los pusieron al lado. Que incluso no pararon ni en el medio de la inundación. Exacto, y en la zona están todos los espejos de agua que aumentan la velocidad de desplazamiento del sonido, o sea que impacta de manera más fuerte que en un lugar de construcciones, sonido, pero no interesa. Recordemos hace poco en la misma zona barrial el llevar como rellenado restos del cementerio y que los niños tengan que jugar con las piezas mortuorias. En todo esto se trasunta un municipio que sí está dispuesto a escuchar las propuestas de negocios especulativos sobre un corredor náutico turístico para el lugar, y no tomarse en serio esta ciudadanía, que yo marcaría una diferencia importante también con las situaciones de vulneración de derechos en el caso de Santa Rita, de lo que reflexionaba Héctor Galeano. Aquí es un barrio de más de 100 años de historia, y es no tomarse en serio esta ciudadanía, esta cultura del trabajo, que es los trabajos de las pescadoras, los pescadores, y gente que ha hecho tanto por ese lugar de vida, ¿no? Es no respetar esa ciudadanía. Ojalá después de que con tanto esfuerzo las vecinas, una organización como Revuelta, han tenido que hacerse escuchar hasta recorriendo todas las instancias del Poder Judicial, sea un punto de inflexión y la municipalidad realmente adopte una política participativa y respetuosa de los derechos de toda la ciudadanía santafesina. No va a apelar esto a la municipalidad, ¿no? El que haría la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, o sea, realmente... Y después la de Tribunal de la Haya, no sé qué le quedaría. Aumentaría lo insólito, intentar algún recurso extraordinario
por este tema. Creemos que ha habido también una importante preocupación de distintos ámbitos de la ciudad y también periodísticos. Creemos que eso ayuda a que realmente se reevalúen y se sigan cursos de acción política mucho más acorde con las aspiraciones de una vida ciudadana democrática en Santa Fe, ¿no? El municipio está a punto de endeudarse, si así se lo permite el Consejo Municipal, en una suma gruesa e importante de dinero para, entre otras cosas, bacheo, repavimentación y pavimentación de calles nuevas. Parte de lo que pedían los vecinos tenía que ver con pavimentación y demás de accesos y demás. Me parece que es una linda oportunidad también para hablar con los concejales y decirle, antes de levantar la mano y aprobar este endeudamiento, tengan en cuenta que estén estas obras, ¿no? Las reuniones no tenían que ver específicamente con eso, sí, con condicionamientos de servicios básicos como luz, agua, recolección de residuos. Y lo principal es el alteo y mejoramiento del camino y drenajes. Hemos empezado a tener charlas con concejales para plantearles estas cosas, y para lo que sí se va a endeudar el municipio para hacer supuestamente planes de vivienda que muchos de los vecinos no conocen, que no están claros y que empezarían, no sé, en un plazo muy largo, y que mucha de la población que vive en el lugar no está de acuerdo con ellos. Bueno, 60 días es lo que ha determinado la justicia para que finalmente este encuentro tan esperado pueda llevarse a cabo, así que bueno, el mayor de los éxitos para este reclamo. ¿Cómo? Ya van como 10 de ya los 60, como 10, no se comunicaron que todavía. Me imagino que deben estar, no se comunicaron todavía. No. Bueno. Recientemente algunos funcionarios municipales mostrando, no sé si desinformación o cómo llamarlo, nos decían, ¿cómo nadie nos llama antes de sacar comunicados de queja para tener una reunión? Y le teníamos que enterar de que su municipalidad estaba haciendo todas estas resistencias judiciales. Así que esperemos que se encuentren y vinculen muchas voluntades de que efectivamente el mejor camino es escuchar a los vecinos, aprovechar sus conocimientos y construir políticas de más calidad a partir del respeto a los derechos de los ciudadanos. Lo que también puede llevar a pensar que la decisión de ir a la justicia es de la superestructura del municipio y no tal vez de las segundas líneas. Si una segunda línea te dice, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Porque seguramente creen más en el diálogo que un intendente que le dice a su fiscal municipal, apelá, porque no vamos a charlar con esta gente. Que seguramente es lo que pasó. Recordaba lo de Santa Rita, Guillermo Muné, porque decía, ¿por qué la justicia tiene que intervenir en un hecho que debe resolver la política? Por eso los comparaba. ¿Por qué apelar a una decisión de la justicia que en definitiva va a resolver un desalojo en Santa Rita 2, que por suerte no sucedió porque iba a ser muy peligroso? Y bueno, el municipio tenía la intención de meter la topadora y meter el desalojo. Y el gobierno provincial en ese momento, me consta a mí que fue en 2012, tenía la decisión del desalojo vía la respuesta política. Es una constante del intendente. ¿Usted no estaba patrocinando también a los vecinos de Playa Norte, Guillermo Muné? Sí. ¿Y la intervención de Montenote en aquella oportunidad? ¿En qué estado está ese expediente? Bueno, efectivamente con Tramas, la organización de abogadas y estudiantes de Derecho que integro, hoy mencionaban a Marco Vilano, sí. Uno de nuestros compañeros, por este trabajo que hicimos con los vecinos de La Vuelta y con Revuelta. También trabajamos con vecinos de Playa Norte, Bajos Judiciales, General Paz, en esa zona norte de la ciudad, y los Quinchitos, los ¿sí? vecinos que pasaron muchas privaciones al ser trasladados de los Quinchitos. Y ahí, bueno, con lo que señalaban ahí, esta situación, esta lógica de los barrios que, al decir de un funcionario judicial, una vez escuchamos, es demasiado linda para que esté esa zona, para que esté gente pobre. También los conflictos son fuertes y ha habido múltiples violaciones de derechos delictivas. Lo que vos hacías referencia de Sebastián Montenote como conductor de la GCI, en ese entonces, sí. de la Guardia de Seguridad Institucional, lo tuvimos que denunciar penalmente
por las amenazas a los vecinos, por las propuestas de pagos de fuentes no conocidas, de dineros arbitrarios, sumas que variaban de vecino a vecino, del cual no se le conocía el origen, de la propuesta de trasladarse a casas que estaban vacías en el barrio Centenario, que después algún vecino que cautamente aceptó esa propuesta, resultaba ser casas que habían quedado vacías por las violencias de narcos de la zona, gente que había sido hostigada por narcos de la zona y que tenía entendimientos con gente de la GCI y la municipalidad. Todo eso lo pusimos en una audiencia penal con el testimonio de las vecinas, los vecinos, a los que habían amenazado, a los que le habían a su vez ofrecido alguna suma de dinero irregular. Lamentablemente, este son el tipo de cosas que cuando requieren coraje de parte de muchos operadores judiciales no avanzan. Y hoy día Sebastián Montenotte integra el gabinete de Mauricio Macri con una alta responsabilidad en la coordinación de la seguridad federal. Es la misma persona que como funcionario municipal fue motivo de denuncias penales por su atropello al edificio público de la ex estación Mitre al intentar sin ningún tipo de orden judicial desalojar el Centro Cultural Birri y atrincherarse dentro del edificio rompiendo aberturas, clavando y tomando a una persona como una especie de detenido rehén, ¿no? Es Brian Murphy. Brian Murphy, sí. Es un buen currículum para integrar las fuerzas de seguridad de Macri, ¿no? Está bien, concuerda bastante. Concuerdo bastante. Guillermo y Anaí, muchísimas gracias. Ojalá pueda llevarse a cabo esta reunión, obviamente dentro del plazo de los 60 días, pero con el mayor acuerdo posible. Que no esté Montenotte. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con esta rueda de prensa, nos vamos a una pausa y a la vuelta continuamos con todo el desarrollo de la información.